En Contexto. Buenas noches, aquí estamos una vez más a través de Su Mundo TV y Su Mundo FM. Su Mundo FM. Puede escucharla ahí, sumundofm.com. Muy pronto en antena Su Mundo FM. Estaremos analizando diferentes temas en el día de hoy. Tenemos que hablar sobre todo de este día que lo vamos a recordar los dominicanos. El día que Magín habló, el paquetico fiscal, que eso lo estaremos debatiendo más adelante con todo este equipo, con todas las aristas de lo que va a incidir en estos nuevos impuestos que vamos a tener que pagar los dominicanos. Pero bueno, hay otros temas más que también estaremos analizando, que estaremos repasando para ponerlo en pantalla, para que usted se acueste tranquilo, informado, que es lo más importante. Un día como hoy, yo sé que este día le gusta a todo lo del equipo, incluyendo a nuestro productor. Hoy es Día Mundial del Cáncer de Próstata, no por el cáncer, sino por la prueba que hay que hacerse para usted detectar el cáncer. La más efectiva. Que es la más efectiva. Sí. El antígeno prostático. Eso no es de que por la sangre, no. Eso es el tacto. No, el tacto, así que le gusta a usted, tacto prostático es la prueba más efectiva. Dígame, ¿cómo es que le gusta a usted, William? Hay una prueba interesante llamada antígeno prostático y hay Sí, y hay algo también que es una sonografía prostática, ¿verdad? Ahora, si por cierto, ¿usted tiene algún tipo de condición particular? No. Yo le pregunto a usted. Años. Si usted tiene algún tipo de condición particular, porque vi que iba constantemente al urólogo. Sí, al No, urólogo. yo tengo una uróloga, por sacar. Iba constantemente, no Uróloga. sé por qué usted Me va imagino contar que se corta las tantas uñas. veces. No una vez al año que se hace una prueba. Una vez al Sí, año. una vez al año. ¿Cómo usted va a semanal? No. Lo que pasa es que tú Si va semanal, ya no prueba. Tú me estabas diciendo que fuera semanal, pero yo no te quise dar. No, miren, no relajen Sí, va a con semanal ya eso, no prueba. espérense, No, miren. señores, ya, algo Es serio. bueno, es bueno Señalar que que hay que hacer conciencia. La próstata, lo que tiene que ver con el cáncer de próstata, al igual que el cáncer de colon, son de los cánceres que más daño hacen a los hombres, porque tienen un altísimo nivel de mortalidad. Más del 80% anda por ahí, un 80% de personas que llegan a adquirir cáncer de próstata mueren de eso. Entonces, es importante la prevención. Hoy es el día de la prevención, ¿verdad? De la concienciación sobre lo que es el cáncer de próstata. Todos los hombres, personas de 40 años en adelante, deben pasar por nuestro urólogo a hacerse sus diferentes tipos de pruebas. ¿Cuántas veces usted ha ido al urólogo? Yo voy una vez al año constantemente. Sí, Yo voy a mi cita correcto. normal. Sí, Yo voy anual y veo a mi urólogo que está ahí en el Colegio de Tricia, gracias a mi hermano Robert, que es una estrella, un científico de urología. Y invito a todos los hombres mayores de 40 años adelante, a que visiten su ¿Y por qué urólogo. se ríe hablando de eso? Visiten su urólogo. ¿Qué le recuerda? No, es un tema serio. Ok. Es algo muy importante y hay que concienciar porque mucha gente no se detecta a tiempo el tema de estos cánceres y ahí es que está el problema. Es correcto. Básicamente. No le tenga miedo, hay que ir. Eso es vaya, preventivo. vaya, que es preventivo. ¿Verdad, José Tomás? Pero claro, ese es un tema muy serio, señores. Todos los temas relacionados con la salud son temas que hay que tomarlo con muchísima seriedad. Y las consultas preventivas realizadas de manera permanente a su urólogo para los hombres son una herramienta vital para detectar cualquier tipo de problema, de cáncer de colon, cáncer de próstata y todo eso. Hay que ir al urólogo por lo menos una vez al año. Los hombres con 40 años o más debemos hacernos esa prueba. Una prueba primero que es una táctil y luego otra con la extracción de sangre, que es un análisis combinado, el PSA. Antígeno prostático. Entonces, usted tiene que ir al médico, es el urólogo. Yo no sé, Wilson prefiere una uróloga, pero las mujeres a veces son maldadosas. Entonces, ¿cómo así? ¿Será por eso que va a ser mañana? No sé, Tú no dijiste sé. que lo hay que tomarlo Pueden en ser serio, maldadosas, pero yo tengo Tómalo un en urólogo. serio. No importa quién sea, señores. Lo importante es que sea Te voy a un contar médico fuera del aire. especializado en esa área, Semanal, hombre, va. y que pueda hacer una auscultación correcta y darle un diagnóstico efectivo
y serio a usted para que usted sepa cómo anda su salud prostática. A ustedes, amables televidentes, gracias por acompañarnos. La próstata tiene muchas formas de examinarse. Lo acaba de decir también William. Una sonografía de próstata, hay muy avanzados estudios sonográficos para próstata. El antígeno prostático es muy difícil que se equivoque, pero fíjense, a veces el antígeno prostático está sobre niveles elevadísimos y no hay cáncer de próstata. Hay una inflamación normal con la edad de la próstata, que es benigna, que no es maligna y que se trata con diferentes medicamentos. El alcohol, el cigarrillo son letales para la próstata y cualquier tipo de cáncer. La falta de ejercicio, la pasividad, la cantidad de comidas grasas, saturadas que se consumen también influyen. Mientras más sana sea la vida de una persona, mucho menos riesgo tiene de padecer cualquier tipo de cáncer en el organismo. ¿Y qué le dicen, por ejemplo, los médicos de ustedes cuando van a hacerse el examen de la próstata? ¿Qué condiciones ustedes deben cumplir? ¿Hay algunas restricciones? Porque, por ejemplo, el mío me da algunas restricciones. ¿Qué le Pero por lo dicen? regular, De no haber tenido dicen que es a partir de relaciones los sexuales. 45. Ese es para el antígeno. Sí. Sí, hay que tener 48 porque se altera, se eleva. 48 horas. Sí. O sea, Eso es que cuando- Se altera el examen, el estudio. Sí, pero déjeme decirle Eso es que, cuando van a hacer los estudios secundarios. que la prueba del PSA no detecta determinados cánceres que detecta la prueba del tacto. Por eso la del tacto suele ser más efectiva en ese sentido. ¿Cuál te gusta más? Pero también está la sonografía magnética. Sí, imágenes sí, que la mueven. imagen. A mí, mira, yo creo que a mí me gusta la que sea más segura, más efectiva. Si es la del tacto, yo no tengo absolutamente ningún problema. Y déjame decirte que ustedes están relajando. ¿Por qué estás pero- riendo, Fabricio? No, yo no me estoy riendo. Ustedes se relajan ¿Por con qué te estás eso, riendo? espérense. Es que no podemos relajar con eso. No, porque jamás. No, miren es lo que algo muy sucede. serio. Hay personas, el cáncer de próstata, si se detecta a tiempo, no tiene como consecuencia la muerte. Hay hombres que no se hacen la prueba del tacto rectal porque dicen, yo no voy a dejar que me metan un dedo por ahí porque se va a volver homosexual. Es lo más estúpido que yo he visto en la vida. Dios. Es lo más estúpido. La gente no Pero es va. verdad. Óyeme bien, no es mentira. Eso es sí mismo. verdad. Hay hombres que no van porque dicen, a mí no me va a meter un dedo por ahí. Yo soy hombre, pero señores. No, pero ese qué- tiene dudas. Pero qué estúpido. Ese tiene dudas. Señores, Porque ¿cuál es el asunto? Es un Que asunto vaya de y le guste salud. eso. Es un asunto de salud. Es el problema. No Que tiene que termine ver yéndose con su semanalmente. preferencia sexual. Que no no vaya- tiene que ver por dónde sea lo que a usted le guste. Es un asunto de salud y hay que hacérselo. Y yo me la hago. Y Mire, hay- y la Asociación Mundial de Mi Urología. urólogo es Pablo Mateo. Mire, Un y gran urólogo. la Asociación Mundial de Urología, Ah, sí. lo que no recomienda, Él fue mi ojo urólogo. con Sí, esto, es hacerse biopsia en la próstata. No, pero eso es más Es, complicado. es peligrosísimo Eso es porque complicado. esa Es un aguja pellizquito, traca. atraviesa por heces fecales y termina contaminando puede. la próstata. Hay gente que ha muerto de precisamente por hacerse una Sí, punción pero en no esté próstata. metiéndole Eso miedo. la Asociación Mundial de Urólogos dice y recomienda no hacerse la punción No de próstata. cogiéndole Pero miedo no, a porque la Porque barra, ya se va a eso coger ya miedo. me imagino cuando pero- existe algún tipo de condición. claro, No, especial. con las Sí. personas que no resuelven Que nada. van a coger hacer su miedo. chequeo no tiene nada que ver con punción. Ahí no hay Exacto. aguja. Ay, ahí no hay nada. aguja, vaya. No, eso sí hay No, que hacer biopsia. hablen No se la así, deja no hacer. hablen así, Vayan donde señores. Vaya su urólogo. Hay hombres la que tienen mucho consulta, el prejuicio. examen rutinario no incluye nada de eso. No, Quizá no. eso puede ser cuando el médico urólogo que lo trata a usted ve Sospecho, algo sospechoso. alguna sospecha y entonces necesita de un estudio más sofisticado. Vamos Pero a ver miren, qué. vamos a dejar de hablar de próstata para que hablemos de efemérides importantes. Por ejemplo, un día Eso como no era hoy, en importante. No, pero es 1980. importante. No, Sí, esta sí, efeméride. pero digo de Pero ¿y efemérides. entonces? Pero señores, ¿cómo Pero que no te mezclamos enojes. una cosa con otra? Esto es un hecho ¿Y histórico. cómo es que nos vamos a La hacer próstata hoy? es un hecho histórico. Estamos- No, la efeméride. Estamos hablando de efemérides importantes que son muchas. Por ejemplo, un día como hoy, en 1981, la caída de las exportaciones y el aumento de la factura petrolera obligaron al presidente de entonces, Antonio Guzmán Fernández, a prohibir durante un año la importación de automóviles. Oigan eso. Y en 1990, un día como hoy, después de un recuento de los votos, oigan, recuento, para que cuando vengan las elecciones no digan reconteo, señores, que eso es un sonido cacófono. Recuento de votos.
de los votos emitidos, Joaquín Balaguer fue declarado como ganador de las elecciones del 16 de mayo de ese año por un margen de 25,000 votos sobre el candidato del PLD, el extinto profesor Juan Bosch. Y en el 2014, Votos robados. el Senado aprobó en primera lectura, escuche, don Humberto, el proyecto de ley que busca convertir a Loma Miranda en parque nacional al recibir 25 votos a favor de los 26 senadores que estuvieron presentes en la sesión. Y en el 2024, en lo que se considera uno de los más amplios operativos antidrogas, el Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas arrestaron a 1,142 personas. Yo no sé si ustedes recuerdan ese caso, yo lo recuerdo, en más de 5,000 requisas en contra del microtráfico de estupefacientes, donde ocupó 339,549 gramos de cocaína, marihuana, crack, ¿Qué año fue eso? éxtasis ¿Cuándo fue? y otras sustancias. Un día como hoy, en el 2024, hace 2 años, también ocuparon armas de fuego, cuchillos, machetes, ¿Y a la fiscal? 11 vehículos y 71 motocicletas. ¿Y a la Esas son fiscal? efemérides importantes. ¿A la fiscal de dónde? Pero- De Michera, que estaba vendiendo droga. Sí, ¿A pero hay ella la que cogieron? señalar especialmente a los togados, que un día como hoy, hace 181 años, en el 1845, nuestro estado, creciente apenas con un año, se convirtió en un estado social de derecho. Se convirtió en un estado de derecho porque un día como hoy se registra la primera Suprema Corte de Justicia, sí. la primera Corte de Apelación y otros tribunales del país. Apenas a un año después de fundada la República. Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Muy buena. Vamos a ver lo que tenemos en nuestro periódico, Su Mundo. Usted puede entrar también y ver cuáles son los principales titulares y ahí desglosarlo. Su Mundo. Vamos a ver, ahí están las globales. William. Así es, en Su Mundo, donde decimos toda la verdad, en las globales, Guyana y Haití registran la esperanza de vida más baja de la región del Caribe. Bueno, Bueno, de Haití Guyana no es el dudamos. país donde el presidente ha ido varias veces, ¿verdad? Sí, 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 un donde país es petrolero, un país un petrolero. país Pero de una gran en miseria. creciente, que está creciendo, ¿verdad? Pero evidentemente todos sabemos por qué Haití es uno de los países No, con, no. Me extraña con mayor Guyana. perspectiva de vida. Sí. Y sabemos, Extraña Guyana. evidentemente, por la condición político-social que tiene esta nación hermana, ¿verdad? Que lamentablemente ha caído en desgracia, siendo una de las naciones más pobres de todo este hemisferio. Señalar que las condiciones, lamentablemente, por lo que vemos en Haití, no se avisora una mejoría cercana, pero sí me sorprendió el dato de Guyana. Sí, sí. Pero no hay intención, por lo visto, como que de que Haití el problema se resuelva. Yo no veo, no tengo ningún tipo de esperanza de ver una solución a futuro, más que lo que está pasando. Lo que está pasando, que los gobiernos juegan con el tema haitiano, vemos cada vez más migración. Llegará el momento, señores, miren, que aquí habrá un presidente para las donaciones. No, mira, Miren, no se extrañen de eso. Bájamele No algo. me vean extremista. Bájamele Eso va a algo. pasar en algún momento porque es que no veo ninguna solución tangible para Haití. No mira, la veo. No habrá solución realmente, pero lo que yo creo es que pueden las pandillas terminar tomando el poder. Eso es lo que se puede vislumbrar, ¿eh? Miren. Porque evidentemente el gobierno, el Estado haitiano no tiene control territorial. Son las pandillas. Y cualquier solución que se esté buscando no ha dado con el punto exacto. Las pandillas siguen operativas, haciendo lo que les da la gana y no le quepa la menor duda que en un momento determinado ellos tomen el control del Mire, gobierno. de que haya un gobierno para ambos países, lo veo totalmente imposible. Hay que señalar que Haití es una nación totalmente independiente y diferente a lo que es República Dominicana. Y así seguirá siendo por los siglos de los siglos. Ahora, lo que sí usted puede asegurar es que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que resista. Haití llegará a un momento donde la implosión obligará a un cambio radical interno. Ellos o se eliminan todos o se ponen de acuerdo al final del día. Porque lo que vemos allí es una ola de violencia en muchos lugares. Ciertamente, no Haití, porque también muchas veces creemos que tú vas a Haití y estás prendiendo en candela y que están en una guerra civil. No, hay muchos lugares que bien, ellos sobreviven. Ahora, la economía no es la mejor, hay muchos lugares que son tierra de nadie, hay lugares que están controlados completamente por la pandilla y lamentablemente perdió lo que es el concepto de Estado. No hay autoridades que tengan realmente el control ni el monopolio de la violencia. Es decir,
Haití, sin lugar a dudas, es un estado fallido, pero les garantizo de que, vuelvo y repito, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Ahora, yo tengo una tesis de que si al momento de hacer elecciones en Haití le permiten a Barbecue inscribirse, gana las elecciones. Bueno, si él gana las elecciones, habría que atenderlo porque sería la voluntad del pueblo y la voz del pueblo es la voz de Dios. Usted puede decir lo mismo que pasó en Colombia. En Colombia, después de haber luchado tanto contra las FARC y contra otras organizaciones terroristas de su momento, luego hubo una amnistía. Luego se sentaron y usted tiene un guerrillero como Petro gobernando Colombia. Bueno, yo lo que pienso es que en el caso de Haití, cualquier solución que busquen por la vía de las elecciones, por la vía de un entendimiento, de la conformación de un gobierno provisional, habrá que conversar con las pandillas, pese a que han sido calificadas como terroristas, narcoterroristas por los Estados Unidos. Obviamente uno no puede soslayar el control que tienen de gran parte del territorio haitiano. Tienen alrededor de un 80% del control del territorio haitiano y además cuando les da su regalada gana desatan su furia con enfrentamientos, con tiroteos y convierten amplios territorios de Haití en un verdadero caos, en un verdadero infierno. Eso es lo que ha vivido Haití per secula seculorum, porque tú decías que Haití ha caído en desgracia. No, Haití comenzó con una desgracia, porque desde el momento mismo en que ellos lograron la independencia, ¿qué fue lo que hicieron? Que comenzaron a quemar las industrias de los franceses, que echaron a los franceses de ahí, que eran los que sabían cómo trabajar, cómo producir, cómo generar riqueza. Porque sácame a los franceses, pero deja la industria, no la queme. Si tú acabas con los medios de producción, si tú acabas, sí, tú puedes hacer la revolución para liberarte de ese país que tú entiendes que te oprime, que te tiene como una colonia, pero no acabes con los medios de producción, no acabes con los cimientos de la institucionalidad. Pónganse a pensar en el futuro del país, que fue lo que pasó aquí en la República Dominicana, por eso somos distintos. Las historias son distintas, porque nosotros supimos construir un proyecto de nación y hacerlo sustentable, hacerlo sostenible en el tiempo. En Haití no ha pasado eso. En Haití lo que ha habido es una oligarquía empresarial y una clase política irresponsable que han actuado de manera mancomunada como asociación de malhechores para expoliar a ese pueblo, para exprimir y chuparse toda la riqueza y largarse de ahí, porque eso es lo que han hecho. Y han dejado a ese pueblo indefenso y misericordia, desamparado, que viva a su suerte, comiendo galletitas de tierra, de arena. ¿Y para dónde van a coger? Porque solo que hay mucha gente que no entiende, señores, la parte sociológica y económica del fenómeno de la migración. No me huele la responsabilidad de los franceses. Pero claro, porque Francia tiene gran culpa, para no decir toda la culpa, de la desgracia que tiene Haití. No, es que sí, toda pero la culpa. Una vez ellos se liberaron, escúcheme, una vez Haití se libera de Francia, ¿qué tiene que hacer? Idear un proyecto de nación para echar hacia adelante, porque nosotros lo hicimos de Haití, de España, y luchamos contra todo el mundo. Y hemos sido una nación próspera y con una economía creciente, sostenible en el tiempo. Claro, ¿qué nos falta? Tenemos una gran deuda social acumulada. Lograr una mejor distribución de la riqueza para que ese crecimiento económico impacte de manera positiva y mejore la calidad de tanta gente que vive aquí en situación de extrema pobreza. Porque aquí hay mucha gente que no come, que come una vez al día. Y ve pasar el metro, ese área de modernidad, ve pasar el teleférico, se monta en guaguas de los corredores, guaguas que están muy buenas, y unas torres, señores, que los apartamentos cuestan hasta $500,000. Todo eso lo ven cerquita, nada más tienen que caminar 15 o 20 minutos a pie de su casa. Solo aquí, o sea, eso pasa en todos los países de América Latina. O sea, la desigualdad es algo con que nosotros hemos estado, que es parte del capitalismo. O sea, el capitalismo, eso es lo que nos ha traído mucha desigualdad. Esa es una realidad. Entonces, así como tú ves, hay una concentración de riqueza entre un grupito
Y vemos también entonces una gran masa que no tiene esas condiciones y toda esa riqueza que pueden tener los demás. Y por eso vemos una desigualdad, no solamente en la República Dominicana, en Haití, que está así como dice William, un estado fallido, pero a pesar de estado fallido, hay una clase ahí de oligarquía, de élite, con mucho cuarto ahí. Y aquí también hay mucho de ellos. Entonces, así también hay en Panamá, en Ecuador, en Jamaica, o sea, en todos estos países de la región también existe este grado de desigualdad, que es donde los ricos están en un nivel, los pobres en otro. Porque ¿qué pasaba antes? Antes ricos y pobres iban a la misma escuela. Ricos y pobres iban a la escuela juntos y ahí ustedes estaban en el campo. Yo estaba con los riquitos de Diga, usted era rico, dígalo. No, yo no era rico. Era rico. Entonces yo iba, ahí estaban los riquitos. Mire ese porte. Ahí estaba yo con los riquitos ahí y estudiaba con ellos. Pero ahora no. Ahora los ricos tienen su colegio, su San George, esto, todos los aquello. ¿Me entiendes? Sí, Mira, sí, pero lo que pasa, Tomás. mira, lo que pasa es que en el caso de Haití no estoy de la acuerdo diferencia contigo, es más José Tomás. abismal. Porque, por ejemplo, en Haití, de acuerdo a los últimos informes, ustedes pueden ver que, por ejemplo, un 3% es dueño del 97% de la riqueza y el 97% apenas tiene un 3%. O sea, es una relación Inversamente totalmente proporcional. abismal, ¿tú entiendes? Inversamente Claro que todos los países de inversamente América Latina proporcional, por son eso. países desiguales, son países inequitativos, eso lo Pero, José sabemos. Tomás. Por eso dije de una deuda social histórica Mira, acumulada. yo no estoy de acuerdo con que tú quieras o con que en tu análisis tú compares la República Dominicana de aquel entonces con el Haití de aquel entonces. Lo primero es lo siguiente. Bueno, Haití era una colonia esclavista. La gente que se independizó en Haití no eran cualquiera, eran esclavos africanos desarraigados de África. ¿Y cuál Los dominicanos nacimos aquí, éramos criollos, de origen español, algunos quizás de origen francés, Mestizos. pero mestizos. Y no existía la esclavitud como en Haití. No es lo mismo, ese sometimiento criminal a que esos individuos fueron sometidos. Los haitianos fue el primer estado cuyos pobladores eran africanos esclavos en el mundo. El mejor ejemplo es ese de Que en libertad. ese tiempo también, Fabricio, Y no por eso fue existía una la República Dominicana. Es que Como tú además dices, no dominicanos, existía. Fue el primer no estado de existía. América Latina, del resto que no era Estados Unidos. Estaba Pero- Santo Domingo Español y Y Santo Santo Domingo Domingo Francés. Francés. Pero miren Y lo yo más- sea de paso, Santo Domingo Francés, ustedes saben Eran ellos. cómo se convierte, Sí, pero- ¿verdad? En la invasión de los bucaneros. Sí, los en la isla de la filisteros, Tortuga. Que iban, Sí, que ya- que ya- que ya eso entraban más a adelante. robar Pero para mira, acá. entonces, Y después los franceses en una se metieron época, ahí y mira, se cogían en ese una pedazo. época que Europa era que estaba ya haciendo cambios de monarquía a otro tipo de estado. Viene el estado haitiano, viene Haití y se convierte. Luego viene otra invasión de Napoleón. O sea, no es cualquier cosa. Es una nación de esclavos africanos que está naciendo. Yo no estoy diciendo que esté bien lo que ellos hicieron. Claro, ellos tuvieron todo el sistema productivo, salieron de la gente que podía, pero que era una revolución. un error. Pero que era una revolución. Señores. Los franceses que eran los franceses, ¿verdad? Hicieron una revolución. El periodo del terror y del gran terror mataron miles y millones de gente por la guillotina. Pero además de que era una revolución, tú lo defines muy bien cuando tú dices, o sea, eran esclavos. Esclavos. O sea, ellos lo que fue, esa Lo que gente tú te esperas. con dolor, con rabia, empezaron a quemar todo y a desbaratarlo eso es todo. odio, eso no es Un error. política, Un eso error. es odio lo que Un había error. ahí. Mira, Y hace 222 años que ellos se quitaron el yugo de los franceses. En 1804 fue, ¿no? No te creas. Lo que no han querido realmente hacer ellos es crecer como nación. Porque la miseria de Haití ha transcurrido año tras año, tras año, tras año, derrocan presidentes, se matan entre ellos, bandas asesinas. Eso es un territorio sin ley. No podemos decir en su momento los franceses tuvieron la culpa. Perfecto. Pero ¿y ahora quién tiene la culpa? Hay posibilidades de crecimiento y ellos no lo permiten. Hacen lo que les da la regalada gana y lo que dice Wilson, que comparto completamente su opinión. Esas bandas en cualquier momento. Barbecue es presidente de Haití. miren, En cualquier momento. Y entonces, ¿a quién van a culpar? Ni americanos, ni franceses, ni portugueses, ni italianos, nada. No se puede culpar a nadie. Hay que culpar a una población
que se acostumbró, ya hay 7 años consecutivos. Tenemos 7 años que empezó un conflicto en Haití y eso no ha parado, no ha mermado. Vienen los africanos que entraron, ¿cómo se llaman? Los que vinieron primero Kenia, los kenianos. Ahora di que los norteamericanos y que ya estaba resuelto. Eso no lo resuelve nadie, señores. Es un problema que tienen que resolver los haitianos. Ponerse de acuerdo, que es cosa difícil, porque si no, nosotros lo que tenemos que es simple y llanamente reforzar nuestras fronteras, hacer el control debido y no permitir que esas bandas vayan a venir también a territorio dominicano. Mire, yo creo que el caso de Haití es mucho más complejo que como se ve. Hay un tema que influye mucho, que es su tema cultural. Haití tiene su propia cultura, tiene su estilo, tiene su forma, que no tiene que ser ni parecido, ni no tiene que gustar o no a los otros dominicanos. Ellos tienen su forma, pero Haití tiene mucha gente rica, mucha gente que hizo dinero, que ha hecho fortuna, realmente lo ha hecho con la desgracia de sus conciudadanos. Porque como hemos dicho aquí, hay mucha gente que vive invirtiendo aquí en República Dominicana, muchas inversiones en bienes raíces son de origen haitiano. ¿Ustedes sabían? Muchos haitianos viven en Canadá. Hay muchos multimillonarios haitianos que viven en Estados Unidos. Ahora bien, lo que también se tiene que decir es que no es solamente un problema de Haití. Ahí hay un tema de la comunidad internacional que no le ha querido poner frente a Haití. Y no le ha puesto el frente a Haití porque no hay nada de lo que se pueda beneficiar a esa comunidad internacional. Porque, por ejemplo, si hablamos de humanidad, si hablamos de realmente mejorar Haití, yo hubiese querido ver un Estados Unidos de América no invadiendo Venezuela, no invadiendo Irán, sino ayudando a un país hermano como Haití. Sabiendo que la administración Clinton, por ejemplo, ¿verdad?, hizo mucho daño en Haití, sabiendo, por ejemplo, que Francia le hizo mucho daño a Haití, pero también poniendo en consideración que la comunidad internacional, nuestras organizaciones, han puesto mucho dinero y mucho enfoque en muchas guerras y en muchos conflictos bélicos, cuando lo que deberían estar es invirtiendo en pacificar un pueblo y rescatar un pueblo que está olvidado, que es Haití. Miren, noticia de último minuto, fresquecito en este momento. Condenan a la Tora a 1 año de prisión y al pago de 5 millones por difamación contra Gori Moya. Así que la 8ª Sala Penal del Distrito Nacional condenó a Claudia Pérez La Tora a 1 año de prisión. Lógicamente esto es apelable. Vamos a ver qué va a pasar en lo que es la Corte de Apelación. Y es bueno decir lo siguiente. Se ha logrado esa condena no con el Código Penal nuevo, con las leyes que tenemos actualmente. O sea, no tenemos que aprobar nada diferente, nada nuevo para obtener algún tipo de condena contra alguien que pueda difamar, hablar mentira, decir calumnias de otra persona. O sea que con la legislación actual nosotros podemos conseguir condenas. Y hemos visto que la mayoría de funcionarios que se han sentido difamados han actuado en justicia y han logrado condena. Con esa ley que tenemos, no hay que inventarse algo más, no hay que ponerse creativo. Con lo que tenemos podemos lograr sanciones. Señala al Wilson que aunque como dice popularmente, se le canta 1 año de prisión, esto no se lleva a cabo. Hay jurisprudencia del Tribunal Constitucional que cuando habla de los delitos de prensa, ¿verdad?, no aplica la prisión por la proporcionalidad de la pena. Aunque se condenen a prisión, no cumplen prisión. Pero ya es un precedente, o sea, ya tú tienes una advertencia. Pero de los 5 no la salva nadie. De ti va a pesar una condena, entonces es una advertencia para todos aquellos que están montados en la misma ola de que tienen que respetar y te queda tu ficha de que fuiste condenado a 1 año de prisión. Hay responsabilidad penal. No, claro, lo que pasa es que hay una tendencia, ya eso a nivel mundial quizás, los delitos de opinión pública o delitos de prensa no conllevan prisión ya. Es una tendencia a nivel mundial, que no sé por qué aquí se mantuvo en el Código Penal en un aspecto, en una parte. Y aunque porque esté en el el problema Código de la Penal, proporcionalidad es lo correcto, es la interpretación correcta. O sea, qué bien jurídico, yo estoy dañando tanto como para que tú me metas preso.
en ese caso. Y hay que señalar que aunque está contemplado en el nuevo Código Penal que va a entrar en vigencia próximamente, no llevará tampoco prisión porque, vuelvo y repito, hay una jurisprudencia del Tribunal Constitucional donde se señala claramente que los delitos de prensa, ¿verdad?, no conllevan prisión. ¿Usted sabe cuántas sentencias del Tribunal Constitucional, el Estado Dominicano, instituciones gubernamentales no han acatado? Digo, don Todas, Milton Ray todas. Guevara, alrededor de 100. ¿Y usted sabe- Entonces no se ¿Y extrañe, usted sabe cuántos presos hay por delito de prensa que le han cantado no se prisión? extrañe. No, Cero, miren, cero. miren, Sí, pero no se extrañe. Lo que hay que Ni habrá. decir, lo que Le hay que digo. decir, señores, es que además de la prisión de 1 año en Najayo, como dice la sentencia, ella fue también condenada al pago de 5 millones de pesos Ahí como, va como justa sabroso. indemnización. Pero además ha habido otras sentencias condenatorias. Una sentencia condenatoria contra la comunicadora Tamara Martínez en un proceso, en una querella que le presentó la también comunicadora Gaby de Sangles. Sí, sí. Hay también una condena contra el comunicador Rafael Guerrero de corrupción al desnudo. Que Hay también ganó 2 su año. sentencias condenatorias al autodenominado Investigador. detective Detective. Ángel Martínez. Martínez. 2 condenas ya tiene y hay otros procesos que tiene abiertos. buena Una costilla. de esas condenas, la última, fue la querella que le interpuso la joven Milagros Marina de Camps Germán, sí, sí. que es la hija de Milagros Germán, que Sí, fue sí. Y don Atoy de viceministra Camps, y el de áreas difunto don Atoy de protegidas Camps. del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Ella también pidió una indemnización de 10 millones de pesos que los dedicó al programa de áreas protegidas del Ministerio de Medio Ambiente. O sea, para mucha gente que decía que ella andaba buscando dinero, mire, esa es una joven muy capacitada, con mucho nivel, es una joven que se maneja con una profesionalidad esplendente. Y yo pienso que todo esto tiene que llamarnos a reflexionar a nosotros sobre el ejercicio responsable de la comunicación. Usted puede plantear una idea contrapuesta a alguien que ha hecho una propuesta que usted entiende que no es procedente, que no es positiva para el país o que le afecta a usted, y usted puede hacerlo en el marco del respeto sin violar los linderos de la libertad de expresión y difusión del pensamiento, porque eso es una cosa, y usted abusar de estos micrófonos para injuriar, para calumniar u acusar a alguien de un delito o de una acción dolosa de la que usted no tiene pruebas, entonces eso es una misión aventurera. Le hago una pregunta a los juristas Sí, señor. para aclararle a nuestros oyentes que quizás se preguntan, ¿y si el que fue sentenciado no tiene el dinero, qué pasa? No tiene dinero. ¿Cómo paga? Sus bienes. ¿Qué pasa allí? Sus Y activos. Y si no tiene bienes y si que no ver tiene si nada, es ¿qué una pasa? fianza, es como una fianza. No, eso no fue. Es bueno, indemnización, es bueno que indemnización. para que nuestros Indemnización. televidentes Ah, sepan no, qué porque pasa eso- allí. No, pero es que si usted no Ahí- tiene ahí con qué está pagar, lo que tengas usted no tiene y lo con que qué pagar. llegue. Lo que Ahora tenga bien, y lo que llegue. Si usted tiene un patrimonio y no tiene activos ese patrimonio, pues usted puede tener pasivos. Si usted no tiene pasivos, no tiene ese dinero líquido en el banco, usted no tiene con qué pagar. Nadie está obligado a y imposible. está Claro. prohibida la prisión por deuda. O sea, si usted debe Exactamente, esos cuartos, no lo van a meter exactamente. preso. Salvo aquellos que están presos y no han pagado una multa. Exacto. La multa a que fue condenado, un día por peso. Un día por Por normal, tiene peso que pagar. que se debe. Que es Ah, una- ahora- que Un ahora- es peso, un peso crimen. por Pero día será. señalar No, no, que un día por Un día cada peso por que peso. deba. por cada Sí, peso pero que deba. es bueno decir lo Si debe siguiente. 1,000 pesos, Mire, Y el día seco. Ay, madre. Esos comunicadores que ustedes están viendo ahí, que lo han estado condenando uno tras otro, estuvieron al lado del PRM en el año 2020. Oh. Estuvieron del lado del PRM. O sea, Ángel Martínez estuvo del lado del PRM. El mismo, el de corrupción al desnudo, estuvo del lado del PRM. O sea, que en el... ¿qué usted quiere decir? con No, eso? te estoy diciendo que... Que eran buenos en un momento y ya no. Exactamente, ahora no. Porque el PRM llegó al poder con ese libertinaje existente en los medios de comunicación, electrónicos sobre todo, a nivel digital. Y así fue que llegó al poder. Y por ahí se convocó Plaza de la Bandera. Y ahí se dijo de todo. Y ahí Se dijo de pasó... todo a todo el mundo. No, pero ven acá. Se decía de todo. Ahora, yo nunca vi, exceptuando a Margarita, que en un momento, porque lo que dijo Martínez fue muy fuerte de ella, que procedió a someter a Marco Martínez, Sí, de el Santiago. comunicador de Santiago. Pero a los PLDistas le decían de todo.
Sí, sí, Y eso fue un error de ellos. Nunca se defendieron y dejaron que la gente hablara y Lo dijera lo que estigmatizaron. sea. Y eso le pesó, porque también eso se llegó a alimentar lo que pasaba con Marcha Verde. Marcha Verde estaba... El fin de Marcha Verde era sacar al PLD del poder. Desde que el PLD sale del poder, ya Marcha Verde dejó de existir. Entonces, impunidad y corrupción. El fin, el objetivo de Marcha Verde. Estoy de acuerdo con usted. Aquí hubo gente que iban, todavía tenían, era más apretado todavía. Iban al lugar donde iban funcionarios públicos, sí. se paraban afuera en turba a vocerle ladrón. Sí. Claro. Pues no, Gente mandado, un y exfuncionario. con pancarta, y no solamente aquí, iban a Estados Unidos, A Estados de todas Unidos, partes, sí. y había gente que le pagaban su pasajito para que fueran a vocerle ladrón a ciertos funcionarios fuera del país. Hubo uno que estaba en la OCTIC, ¿qué se llama esa Sí, sí, institución? Napoleón Pujol, Bartolomé Pujol. Bartolomé Pujol hacía eso. Ese era el más militante. Hacía Y le eso. decían ladrón a todo el mundo, le decían ladrón. Y para mira- ella todo el mundo era ladrón y mira ninguno qué cayeron cosa- preso. Y mira qué tiene- cosas Y hoy de no se la le vida. puede, y hoy no se puede decir señas, señores, a ellos. Óyeme, Si te estás haciendo Tiene que puede que besarle preso. la mano al presidente. óyeme, William. Qué barbaridad. Cosas de la vida. Ese individuo hacía eso. Le gritaba ladrones a personas en restaurantes, frente a su familia. Oye, funcionario. Y hoy, no solamente que es funcionario, hoy él es cuestionado. Claro. En ese mismo sentido lo he cuestionado. Pero mucho, mira, mucho. tan cuestionado que tuvieron que sacarlo del país. Él es representante de la República Dominicana en un organismo de las telecomunicaciones. algo Lo así. protegieron. Lo protegieron. Esos son sinvergüenzas. Pero ¿por cuánto tiempo le durará? Miren, yo pienso que a Bartolomé Pujals Pujals. le va a pasar igual que a muchos funcionarios. Buscamos una foto que de cómo era parece antes. que no Sí, vamos a entendieron. ver. Aquí hay funcionarios que, desde la humilde perspectiva mía, no entendieron que Luis Abinader estaba hablando verdad cuando quería ser presidente para el 2020 y basó su campaña en el combate de la corrupción y en contra de la impunidad. O sea, hubo muchos funcionarios que todavía entienden que eso era de juego, que no era verdad, que era una decisión. ¿Por qué? Porque viven haciendo tropelías en las instituciones públicas y le están lanzando un balde de lodo al gobierno de Luis Abinader. Y el presidente, yo estoy seguro que sabe eso. Hay muchísima gente que está actuando a sus anchas, que está actuando como le da la gana y no se lleva de los procesos. Y las irregularidades están ahí. Y lo dice la Cámara de Cuentas. La Cámara de Cuentas acaba de enviar resultados de una investigación, por ejemplo, en el Ministerio de Educación y en el INAVIE, que toca una parte de los gobiernos de Luis Abinader. Pero Entonces, mira, yo pero estoy seguro, pero en discúlpame, ese Wilson, caso- yo estoy seguro que Bartolomé Pujals en algún momento se va a tener que tomar un café con quien sea el procurador o procuradora general de la República. En su momento. Con el que venga. Él era Un un café coordinador se de la- tendrá que tomar. Mira, Pero no ahí necesariamente de la el agencia de presidente de la trabajo. Ahí está República la foto. tenga conocimiento, ¿no? de algunas irregularidades que pasen, porque también hay de todo, ¿no? Sí. O sea, la gente siempre habla y dice, imagínate que un presidente se ponga porque alguien diga o porque alguien vocifere o escribe en las redes o haga un comentario de que alguien es corrupto, que el presidente le haga caso a eso, ¿no? O sea, yo estoy completamente seguro que el presidente de la República, todo aquel que la ha entendido, que ha cometido un error, que ha cometido un fallo, ha dejado que la justicia, Mire, el antes y el como después está ahí. pasando, lo juzgue. Miren el antes y el El antes y el después. después, Ha ido señores, bien, yo ¿eh? soy El flaco. El primero yo creía que era Mar Anthony. Mira cómo está. Pero mire, No, inflado. qué bien. Pero es que así hay muchas Sabroso, personas. ¿eh? Ese no es Pero ustedes Mar no han Anthony, visto, el por primero. ejemplo, El de- ustedes no el han de la visto el izquierda cambio no de es Mar imagen. Anthony. Porque hay que muchos señalar. funcionarios que se han hecho un cambio de imagen. En los profesionales de la estética le llaman una armonización facial. no, y lo que hay es funcionarios- una comedización Sí, facial. hay es lo que funcionarios hay que se han ahí. hecho una armonización facial porque están totalmente diferentes. ¿Ustedes no se recuerdan a Carlos Pimentel Marizán? Él es coordinador de participación Sí, sí, ciudadana. claro. Tenía la cara llena de comedones. ¿De comedones? feo. ¿Qué es eso? Sí, sí, como unos hoyitos que le Comederos. salen a la gente No, de, pero- cuando El acné, Pero el no, acné. eso no está No, no, mal, no, no está por mal. acné. Yo no estoy diciendo que esté mal, Baño con está pata. bien. O estoy hablando de que se han Sí. hecho un refresh, una especie Las de lágrimas le bajaban en una armonización facial. jipeta. Las lágrimas bajaban en jipeta, Hay que quería decir usted. hay que Llena de decir- hoyos. Hay que señalar que ciertamente hay mucha gente que estaba en la agencia de empleo de Marcha Verde que le ha ido muy bien. Claro. Pero como señala Wilson, ¿verdad?
tenemos que tener cuidado con el tema del rumor público. Muchas veces, porque precisamente por ese tipo de cosas es que están cantando sentencia el día de Sí, hoy. sí, claro. Porque aquí hay personas que se sientan en los micrófonos y acaban con la vida personal de quien sea, le dicen ladrón a quien sea, y tú dices, prueba la mitad de lo que tú dices, y no tienen prueba de nada. Simplemente lo hacen para buscar view, para montarse en una tendencia. Porque lamentablemente hay gente que toma estos micrófonos para fusilar a otra gente y que incluso van más allá, actúan por encargo. No, aquí hay sí, sicariato claro. Aquí hay mediático. sicariato mediático, Pero como que te aquí señala. no estamos hablando Ahora de bien. irregularidades para No, no, nada. no. Yo me refería a un informe que envió la Cámara de Cuentas, Claro. que la mandó inclusive Pero eso es a la responsable, Procuraduría ¿no? General de la Y eso está República. bien, y ahí voy, por eso decía que el presidente sí le pone atención a los temas que vienen de las instituciones correspondientes. Claro, Porque claro. esto es un Estado. ¿Tú me entiendes? Entonces, para eso están las unidades de control del Estado. Ahí sí. Y hay que señalar, porque también aquí decimos que hay funcionarios que son ineficientes, que lo son. Pero también hay funcionarios que lo hacen muy bien. Así Hay es. funcionarios que dignifican la posición. Hay funcionarios que tú dices, ojalá, debería quedarse 15, 20 años más ahí. Y hay muchas, Sí, muchas opciones para uno señalar. En contexto.